Hola, te quiero dar la bienvenida a un video más de ISA Services, tu amigo en los negocios. Y en esta ocasión vamos a estar platicando acerca de los 10 puntos que debes tomar en cuenta para el pago de la PTU. Toma nota, y si tienes alguna duda, en la parte de abajo te voy a dejar nuestros datos. Contáctanos y con mucho gusto podremos apoyarte. Y bien, el pago de la PTU es un pago que debemos realizar dentro de muy poco tiempo. Entonces, será muy importante que sepas si tú como patrón debes o no realizar este pago. O si eres un trabajador, también es importante que conozcas si te corresponde el pago por la PTU. Entonces, vamos a platicar y primer punto quisiera platicarte qué leyes son las que van a regular el pago de la PTU o la participación de los trabajadores en las utilidades. Recordemos que este pago es un pago que realizan los patrones una vez al año y esto es con base a las utilidades que tuvieron durante el ejercicio anterior. Es decir, que si este año a mí me pagarán utilidades, es porque en el año 2021 el patrón tuvo utilidad. Y bueno, primer punto, ¿quiénes regulan o qué leyes regulan el pago de la PTU? De entrada debemos de saber que este es un derecho constitucional, ¿ok? Esto está basado en el artículo 123 en la fracción número 9. Ahí vamos a encontrar que tenemos derecho los trabajadores al pago de utilidad. Después, la Ley Federal del Trabajo es quien va a regular todo el proceso del pago de la PTU. Esto lo vamos a encontrar en el título tercero, donde nos hablan de las condiciones de trabajo. Y en el capítulo número 8 hablaremos sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, la famosa PTU. Y todo esto va a estar desde el artículo 117 hasta el artículo 131. Y por último, también lo vamos a encontrar en la Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 93 en su fracción 14. Estas son las leyes y si nosotros tenemos alguna duda, ahí es donde debemos de acudir. En la Ley Federal de Trabajo nos van a decir quiénes sí pagan, quiénes no pagan, quiénes como trabajadores tienen derecho, quiénes no tienen, y también nos van a hablar acerca de algunos cambios que se han venido presentando. Número 2. ¿Quiénes están obligados a realizar el pago de la PTU? Bueno, todas las empresas, física o moral, que en su declaración anual hayan tenido utilidades y que estas utilidades hayan sido mayores a 300,000 pesos. Además, para que puedan saber si deben o no pagar, deben de haber tenido ya más de 2 años que se creó la empresa. Entonces, más de 2 declaraciones, y si tienes más de 300,000 pesos como utilidad anual, entonces sí tendrás tú como patrón que pagar utilidades. El pago de las utilidades será del 10% sobre la utilidad fiscal. ¿Y quiénes van a recibir el pago de la PTU? Los trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en la empresa que sí tuvo utilidades y que estas utilidades excedieron los 300,000 pesos, ¿ok? Entonces, si yo como trabajador, aunque ya no laboré en la empresa, pero estuve trabajando más de 60 días, o sea, más de 2 meses, tengo derecho a que se me paguen utilidades. No importa que ya no esté dentro de la empresa cuando se haga el reparto. Yo tengo ese derecho y me los tendrán que pagar. Si tengo menos de 60 días, entonces no tendré derecho. Pero también debemos de cuidar mucho porque el pago de la PT1 los hacen a mediados o después de que ya pasó o que ya corrieron algunos meses del siguiente año. Pero estos 60 días debemos de tomar en cuenta que son correspondientes al año por el cual se está pagando utilidades. Es decir, a mí me van a pagar utilidades por el año 2021. Estas utilidades me las van a pagar hasta el 2022 en el mes de
de mayo, de junio, no lo sé. Pero yo nada más laboré en noviembre, 15 de noviembre al 31 de diciembre. Quiere decir que en este tiempo yo no hice o yo no cumplí con los 60 días. Aunque a la fecha del pago ya lleve más de 60 días, dentro del año que estamos calculando, ahí no tenía los 60, tenía 45 más o menos. Entonces no soy acreedora a que se me pague lo proporcional o lo que me correspondería de PTU. Si hubiera estado en el mes de junio, julio y agosto del año 2021, quiere decir que laboré más de 60 días. Pero junio, julio, agosto, me voy en agosto, me voy de la empresa, termino mi relación laboral. Como trabajé ahí más de 60 días, sí soy acreedora. Aunque ya no laboro ahí, me tendrá que llegar a mí el pago por concepto de participación en las utilidades. Y bueno, pues la empresa, solamente esto va a ser si la empresa realmente tuvo utilidades fiscales. Punto número 4. ¿Quiénes no reciben el pago de la PTU? Trabajadoras domésticas, directores, gerentes, administradores, artesanos, técnicos y aquellos a los que les pagamos por honorarios. Todos ellos no van a ser partícipes del reparto de las utilidades. Por ejemplo, en el caso de que los que son o a los que se les paga por honorarios ni siquiera son considerados trabajadores. Por eso es que no se realiza ningún pago para ellos. Únicamente este pago es para el área operativa o el área obrera. ¿Y cuándo debo pagarlo? Bueno, recuerda que el pago de la PTU va en relación a la declaración anual que presentamos cada año. Entonces, para poder saber si realmente tienes o no que pagar el reparto de utilidades, primero necesitarás hacer tu declaración y saber si tuviste utilidades y si éstas excedieron los 300,000 pesos. Entonces, para el caso de las personas morales, nuestra declaración anual la tenemos que presentar a más tardar el 31 de marzo del 2022. Hasta este momento todavía no nos han dado ninguna prórroga para presentarlo después. Entonces, nuestra fecha límite será el 31 de marzo del 2022 y personas físicas tendrán como fecha límite el 30 de abril del 2022. Una vez que tú presentaste tu declaración anual y si tuviste utilidades, entonces tendrás 60 días para poder hacer el reparto de las utilidades. Una vez presentada tu declaración, tendrás 60 días para poder realizar el pago. ¿Qué quiere decir esto? Si tú la presentas el 31 de marzo, tendrás hasta el 30 de mayo del 2022 para poder presentar este pago. En el caso de las personas físicas, si la presentan el 30 de abril, tendrán hasta el 29 de junio para realizar este pago. Pero vamos a suponer que tú no la presentaste el 31, tú la presentaste el 18 de marzo. Entonces, a partir del 18 de marzo empezarán a correr tus 60 días. Tu tope no será hasta el 30 de mayo, tu tope será del 18 de marzo, tienes que contar 60 días y ese será tu tope para hacer el pago. Entonces, ten mucho cuidado que no se te vaya a pasar la fecha para que tú puedas realizar el pago de la PTU. Punto número 6. ¿Es un pago exento de impuestos para el trabajador? Sí y no. Sí es un pago exento de impuestos, pero también vamos a tener que considerar si este no rebasa cierto tope. Si rebasamos este tope, la diferencia sí va a tener que formar parte de un cálculo de impuesto. Entonces, nuestro límite son 15 veces el salario mínimo, que también necesitamos considerar que son 15 veces el valor de la UMA. Entonces, yo lo que tengo que saber primero es cuál es el valor de la UMA para este año. Y eso multiplicarlo por 15 y ese será mi tope. El valor de la UMA multiplicado por 15, ese será el tope que yo o que mi trabajador va a tener exento de impuestos.
La diferencia sí formará parte de la base gravable y tendremos que pagar un impuesto por ello. Recuerda que ese impuesto te corresponde a ti como patrón retener y enterar a las autoridades. Entonces, no se te olvide que tenemos un tope. Ahora, punto número 7. ¿Es deducible para mi declaración el pago de la PTU? Sí, solo si realmente cumples con los requisitos establecidos. El correcto timbrado de la nómina, que efectivamente se haya pagado la PTU, que hayas hecho de manera correcta tu cálculo. Si pagaste de manera correcta en tiempo y en forma, si timbraste de manera correcta en tiempo y en forma, entonces tu PTU sí va a ser deducible para ti como patrón. Punto número 8. ¿Qué pasa con el IMSS y el Infonavit? ¿Forma parte de la base de cotización el cálculo de la PTU? No. ¿Por qué no? Según el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, la PTU no forma parte del salario base de cotización. ¿Por qué? Porque se entiende que este es un pago único, o sea, solamente lo realizo una sola vez al año y ni siquiera es un hecho de que la vaya a realizar. ¿Por qué? Porque puedo presentar pérdidas en mi declaración anual. Entonces, si yo tengo una pérdida, no estoy obligado, ni siquiera tendría por qué pagar la PTU a mis trabajadores. Por lo cual, este es un pago que pudiera o no presentarse, por lo cual no se va a considerar dentro del salario base de cotización ni para efectos del IMSS ni para efectos de Infonavit. Y bueno, punto número 9. ¿Qué fue lo que cambió en el cálculo de la PTU para el 2022? De entrada, se adicionó la fracción número 8 en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo y esta nos estableció límites máximos para el pago de la PTU. Estos son dos. Uno es 3 meses de salario, el promedio de los 3 meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. O sea, son dos maneras. Los 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 pagos de PTU, ¿ok? Aplicando el monto más favorable para el trabajador, perdón. Yo voy a calcular si mi trabajador recibió utilidades el año pasado, el antepasado y el antepasado. O sea, durante 3 años ha estado recibiendo utilidades mi trabajador, por lo cual yo voy a sacar el promedio de las utilidades que le he pagado en esos 3 años. Y ese va a ser, me va a arrojar una cantidad que yo voy a comparar con la sumatoria de los últimos 3 meses de sueldo de mi trabajador. Y vamos a suponer que el promedio fue de 40,000 y la sumatoria fue de 28. Vamos a tomar la cantidad que más favorezca a nuestro trabajador. Si el promedio de los 3 últimos años fue 40 y el sueldo de los últimos 3 meses es de 28, a mí me favorecen el promedio de los últimos 3 años, por lo cual mi tope máximo va a ser de 40,000 pesos. Este ejercicio lo vimos ya en un video anterior en donde te enseñé cómo es que se calcula nuestra PTU. También te mostré cómo es que debemos hacer el cálculo del impuesto sobre la misma. En estos videos hemos visto ya cómo es que debemos de considerar esta nueva adición a nuestra ley para que consideremos qué es lo que más le conviene a nuestro trabajador. Entonces, si no los has visto, terminando este video, regrésate a ver los siguientes para que puedas calcular de manera correcta tu PTU. Pero bien, si aún te queda duda de si tú debes o no debes pagarle PTU a tus trabajadores, entonces te recomiendo que tomes con nosotros el taller del cálculo de la PTU. En este taller te van a resolver todas tus dudas y vamos a hacer cálculos para que tú sepas si debes o no y cuánto es lo que le correspondería a cada trabajador. También ahí vamos a platicar de qué es lo que pasa si a mí me ponen un límite en el pago de la PTU para cada uno de mis trabajadores,
pero yo tengo una cantidad a pagar de PTU. ¿Qué va a pasar con ese excedente o ese sobrante que a mí me quedará de PTU? Todo eso se va a abordar en este taller. También se van a hacer cálculos, se van a hacer prácticas y se platicará sobre la declaración anual y el correcto timbrado de la nómina. ¿Cómo es? Recuerda que también al momento de que cambió nuestra reforma 2022, al momento de que se hicieron modificaciones y se modificó el CFDI, se cambió la versión a la 4.0, también se cambian los CFDIs de nómina. Al final del día, un CFDI de nómina termina siendo un CFDI igual que el que se le hace un proveedor o el que se te hace o que te hace un cliente. Entonces, para que tú puedas saber qué cambios hubo en estos timbrados y que tu pago de PTU realmente pueda ser deducible, entonces necesitarás saber cómo se debe de timbrar de manera correcta el pago de la PTU. Todos estos temas y más se van a estar platicando dentro del taller de PTU, al cual pues te invito a que solicites información en la parte de abajo para que te puedan resolver fechas y todas las dudas respecto a los temas que se van a abordar en este taller. Yo espero que te haya servido toda esta información. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes contactarnos y con mucho gusto podremos tocar algún tema de tu interés en materia fiscal, financiera, de nómina, o cualquier tema que tenga que ver con el crecimiento de tu negocio. Nosotros somos ISA Services, una firma contable, pero que también se encarga de realizar capacitaciones a nivel nacional en todos estos temas que acabo de mencionarte: coaching de negocios, fiscal, financiero, de nómina. Estamos actualizados, estamos a la vanguardia para brindarte la mejor de la información, para poder ayudarte en lo que tú necesites. Y bueno, si te sirvió este video, compártelo, suscríbete y dale like para que podamos seguir generando más. De igual manera, me gustaría saber que nos pongas en la parte de abajo qué temas son los que te interesaría tocar para que vayamos preparándote información. Somos ISA Services, tu amigo en los negocios.